Salpicón Internacional. Estamos de vuelta con la 9 en la radio. Ya les contamos un poquito de qué iba el programa de hoy. Ahora vamos con el Salpicón Internacional. Va a estar el Agus. ¿Cómo estás, Agus? Buenas, muy bien, muy bien. Qué bueno, me alegro. Está el Agus acá, él nos va a contar un poco de qué va a ir este Salpicón Internacional. Sí, bueno, hoy vamos a hablar de Bolivia. La verdad que había preparado un pequeño informe, pero nos ha llegado un audio, un testimonio desde allá, de primera mano, de José Cirilo, en el que básicamente creo que explica todo muy bien y mucho mejor, así que vamos a ir primero con ese audio y después vamos a hacer una pequeña entrevista a María Elena, que es miembro de la comunidad boliviana acá en Argentina, así que también para consultarle cómo se están organizando acá y cuáles son las perspectivas. Primeramente, permítanme presentarme. Mi nombre es José Cirilo Memani, soy del Ayu Caracha, de Suyos Charcas Carajara, el cual pertenece al Consejo Nacional de Ayus y Marcas del Collasuyo. Como Ayu Caracha nos encontramos en el punto de bloqueo Machacamarquita, como Suyos Charcas Carajara nos encontramos en los puntos de bloqueo como ser Cruce Machacamarquita, Cruce Ventilla y Diagonal Jaime Mendoza, el cual conecta del departamento de Oruro al departamento de Sucre o Chuquisaca. Es necesario informar a la comunidad internacional a raíz de que empiezan los conflictos sociales en mi país, en el Estado Plurinacional de Bolivia. El conflicto social, lo que está pasando en Bolivia, en mi país, empieza cuando el gobierno emite los decretos supremos y las leyes en contra de la población en general, en contra de las grandes mayorías. Básicamente, eso es el inicio de los conflictos sociales que sucede aquí en Bolivia. Si a la población, a las grandes mayorías, no nos favorecen los decretos que emite el gobierno nacional y están en contra de nuestra integridad, en contra de nuestra sobrevivencia, está en contra de nuestro vivir bien, lo único que nos queda es manifestarlo. Él empieza a entregar nuestros recursos naturales mediante los decretos mencionados a las empresas transnacionales, empieza a quitar las funciones del vicepresidente, el cual puede gobernar desde el exterior, vía remoto, a partir de un decreto supremo, empieza a dar atribuciones al Banco Central de Bolivia para que pueda empeñar nuestros activos y poder conseguir recursos económicos. Básicamente, el conjunto o el paquete de decretazos que empieza a emitir el gobierno nacional va en contra de la soberanía nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, va en contra de la economía de los pueblos indígenas originarios campesinos, va en contra de la sociedad. A raíz de esto se moviliza la Central Obrera Boliviana, a raíz de esto se moviliza los Tupac Katari, a raíz de esto se movilizan la CONAMAR, la CIDOC, las distintas organizaciones que existen acá en Bolivia. El conflicto o este conflicto no empieza a parar desde el 13 de abril. Los hermanos de Beni y Pando empiezan una marcha desde su lugar de origen hasta llegar a la ciudad de La Paz. Ellos tardan más de un mes, empiezan a realizar su movilización desde las tierras bajas hasta llegar al altiplano. Y justamente también la Central Obrera Boliviana y las distintas organizaciones empiezan a movilizarse y convocan a una gran concentración en la ciudad del Alto. El 19 de mayo se movilizan, entran a la ciudad al Palacio de Gobierno o a la plaza principal, intentan ingresar, pero los movilizados son reprimidos. Básicamente en ese entonces solamente existía un pliego petitorio, la abrogación de la ley 1720, y otro pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana. Pero ¿qué es lo que pasa? A raíz de estas represiones existe un muerto, un fallecido, que es uno de los malcos de la Tupac Katari. Y desde entonces ya no es el pedido de la abrogación de la ley 1720,
Tampoco ya es el pedido de un pliego petitorio de las distintas organizaciones sociales, como ser de la COP. El pedido ya es la denuncia del presidente Rodrigo Paz. Desde ese entonces, los conflictos a nivel nacional se empiezan a masificar, se empiezan a organizar las distintas organizaciones en los diferentes departamentos, en las distintas provincias, en los diferentes municipios del Estado Plurinacional de Bolivia. También es necesario llamar a la unidad, allá mis hermanos que se encuentran en los diferentes países, también llamar a la unidad aquí en mi país, aquellos hermanos que se encuentran en los diferentes puntos de bloqueo, a que sigamos hasta poder lograr las denuncias de este presidente. También pedimos a la Central Obrera Boliviana que paralice todas sus actividades económicas. ¿Por qué digo eso? Nosotros nos encontramos en el punto de bloqueo, por ejemplo, la empresa minera de Huanuni sacando mineral en volquetas, o sea, trabajando normal, que eso depende de la Central Obrera Boliviana, específicamente a la Comibol. Lo que pedimos y lo que pido y lo que pide la población en general es que la Central Obrera Boliviana debe parar todas sus actividades económicas para que ya de una vez empecemos a presionar con más fuerza a este presidente. Eso es lo que puedo expresar mediante este medio de comunicación y decir, manifestar de que la lucha continúa y que vamos a seguir. Nos estamos organizando, evidentemente no es fácil, no va a ser fácil, pero creo que hace mucho la organización. Muchas gracias por este pequeño espacio. Hasta otra oportunidad. Bien, ahí escuchábamos entonces el audio que nos mandaban desde Bolivia contándonos un poco la situación allá. La verdad que es impresionante, ¿o no? Sí, hace ya más de 2 meses que las ciudades de El Salto están bloqueadas, La Paz están bloqueadas, pero bueno, ahora tenemos en línea también a María Elena, que es dirigente de los trabajadores precarizados en lucha acá en Mendoza, también es miembro de la comunidad boliviana, y bueno, hola María, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Todo bien. Bueno, acabamos de escuchar el audio de José Cirilo. Te queríamos preguntar, primero, por las imágenes que han llegado durante todos estos conflictos, o sea, en estos 2 meses, incluso a principio de año, se ha visto un rol muy fuerte también o sea, aparte de los mineros, aparte de los campesinos, de las mujeres. Te quería preguntar por el rol que están teniendo, tanto en los bloqueos y bueno, en la toma de decisiones, porque o sea, por lo menos he visto videos y fotos de cabildos donde tienen un rol bastante preponderante. Claro, el rol de las mujeres en allá es muy importante y de hecho, o sea, la mujer de pollera entre los pueblos originarios y todo es muy respetada y se escucha mucho la palabra y son quienes también han estado al frente de las luchas. Por ejemplo, el 27 de mayo, que es el Día de la Madre Boliviana, que bueno, ese día, en vez de quedarse en casa festejando con la familia, cualquier cosa, no, votaron que todas iban a salir masivamente a marchar, y salieron y se dirigieron, o sea, al centro de La Paz, a la sede de gobierno, todas. Wow. Fueron columnas impresionantes, porque realmente, o sea, es un sector que plantean, o sea, desde nuestros ancestros, siempre nos han planteado eso, que debemos de salir a luchar y todo eso, y las mamás fundamentalmente en casa son quienes comparten, o sea, toda la historia que tenemos, de nuestros antepasados, inclusive todas las luchas que han venido dando y todo eso, y hoy por hoy no es diferente con las madres actualmente que están encabezando las luchas, las peleas. De hecho, una de las dirigentes, una de las caídas fue dirigente de su comunidad, Marta Sosa, Marta, que falleció, que fue uno de los primeros caídos en lucha. Entonces,
claramente se puede ver, o sea, cómo llevan la lucha y están al frente las mujeres de todo esto. Y es un rol muy activo el que tiene la mujer boliviana, que siempre en los cabildos, en todos lados, y aparte de eso, o sea, no es solo eso, sino que la comunidad en sí escucha y respeta mucho. Por ejemplo, allá están las Bartolinas, que es una organización donde se organizan, o sea, las mujeres, y es muy escuchado, o sea, es un sector muy representado, al cual escuchan mucho y muy participativo. De hecho, los ampliados constantemente se pronuncian. Sin ir lejos, ayer en un ampliado que tuvieron en Machacamanta, se pronunciaba una Bartolina planteando, cuando le cedieron la palabra, planteaba que, bueno, esta es una lucha muy difícil y va a ser difícil, pero tenemos que permanecer, aunque sea difícil, y que tenemos que afrontarla, porque no hay de otra manera, porque no vamos a perder todos los derechos que se ganaron a base de mucha sangre. En torno a eso, o sea, justamente a la pelea por los derechos, en el audio se escuchaba y también se escucha en varios videos las bases presionando a la central sindical, a la COP, primero para que no negocie y no traicione la lucha. Te quería preguntar si nos podías explicar un poco cómo es eso, y lo otro, ¿qué acciones están pensando acá en Mendoza? Ya hemos visto 2 acciones, pero quería saber si se querían seguir organizando, más teniendo en cuenta que en Argentina la comunidad boliviana es bastante grande, ¿no? Totalmente. En Bolivia, bueno, se han pronunciado todos los sectores en rol a la COP, porque la COP no, hasta ahora, o sea, ha permanecido pasivamente, como que no ha convocado como debería de ser, no está a la altura de la lucha. De hecho, nosotros planteamos que está siendo cómplice, porque el silencio, el callarse, el mantenerse al margen, es ser cómplice de lo que está pasando. Y porque ya debería de haber convocado a un paro indefinido, ya deberían de haber convocado al cese de labores, que no se está haciendo. De hecho, Guanuni se ha pronunciado, la COP de Guanuni, independientemente de las dirigencias, se han pronunciado planteando que que han sido el eslabón de la lucha boliviana, y que van a que aunque el sindicato no impulse, van a salir a acompañar, pero realmente la central obrera no lo está haciendo. Hace de oídos sordos, inclusive cuando la gente plantea, en el cabildo le plantearon y el dirigente de la COP hacía como que no escuchaba, pero ya las bases, o sea, completamente están hartas, ya han rebasado todo límite y están dispuestos a salir a luchar. Pero sí está la exigencia, y nosotros también desde acá exigimos que la COP se pronuncie y que de una vez se haga el cese de labores, el paro indefinido. Pero, y respecto a lo que me planteabas en Mendoza, nosotros sí venimos impulsando acciones. De hecho, mañana tenemos una concentración en Guarteche. Decidimos hacer esa concentración en Guarteche, ya que hay una comunidad enorme boliviana en Guarteche, e invitamos por supuesto a todos los sectores a que puedan acompañarnos, a toda la clase obrera, a toda la gente solidaria que pueda acompañar esta lucha, porque realmente yo creo que debemos de ver lo que está pasando en Bolivia y organizarnos en todo Latinoamérica para luchar y de una vez poder expulsar al FMI, expulsar a Milei de Argentina también, porque claramente son gobiernos como el de Rodrigo Paz que vienen nada más a saquear los países, a entregar los recursos, y quienes pagan los platos rotos siempre somos la clase obrera. Entonces ya no podemos seguir permitiendo. Yo creo que claramente todo lo que está pasando en Bolivia es un claro ejemplo, que nosotros también podemos seguir y organizarnos, coordinar las luchas para poder así de una vez salir de todo esto, porque ellos se organizan, se unen. De hecho, los gobiernos mismos los gobiernos de derecha están muy alineados. Pasó con Macri en el 2019 y Áñez, que Macri, por ejemplo, apoyó con elementos para represión al gobierno de Áñez, para reprimir, y se dio la masacre de Sincata y de Sacaba, donde tuvimos muchos fallecidos también. Y hoy nuevamente pasa lo mismo con Milei, porque Milei también, bajo la excusa de ayuda humanitaria, mandó elementos de represión, gas lacrimógeno y otros elementos más, 2 Hércules para Bolivia, para reprimir también al pueblo. Porque claramente los medios, todo, o sea,
la economía, toda la dirigen para someter al pueblo trabajador. Mientras tanto van planteando, por ejemplo, Milei acá plantea que no hay dinero para la educación, no hay dinero para las jubilaciones, no hay dinero para las universidades, pero sí hay dinero para mandar a reprimir, por ejemplo, al pueblo boliviano. Nosotros queremos denunciar ampliamente eso y también, o sea, plantear de que compartan, porque Bolivia en este momento hay un cerco mediático, que por eso justamente se comunicaban los compañeros de Bolivia que quieren deshacer ese cerco mediático, porque realmente no se está mostrando más que por diario de izquierda, después, o sea, y quizás algunos videos que salen, que son creados por ellos mismos, que bueno, que se graban, y después, o sea, no sale información afuera, no se está viendo realmente todo lo que está pasando, todos los heridos que hay. Por ejemplo, en el trópico, en San Julián, era una cosa espantosa, según lo que nos contaban, porque tenemos información directa, sobrevolando la zona, helicópteros, la policía acompañada de grupos de choque, a los cuales armó la policía, porque están los videos inclusive como evidencia, que inclusive les dieron distintos tipos de armas para enfrentar a la población, machetes, bazocas que habían hecho caseras, pero la policía, están los videos que comprueban que la policía les ha entregado eso a la Unión Juvenil Cruceña para enfrentar a la población. Hola Mari, ¿cómo estás? Te habla Maite. Impresionante igual, o sea, que a pesar de toda la represión que están sufriendo, cómo se siguen movilizando enormemente, ¿no? Sí, incluso... Sí, porque quizás el gobierno de Rodrigo pensó que metiendo miedo iba a someter, o sea, tras los muertos se levantó más el pueblo, tras las represiones salieron a enfrentar el pueblo, las luchas se fueron masificando aún más, porque es como dicen, se toca a uno, se toca a todos. Se llevaron 10 detenidos de San Julián y salieron más. De hecho, la policía tuvo que replegar juntamente con los grupos de choque que habían llevado, tuvieron que replegarse y retirarse del lugar, porque la lucha duró 2 horas, pero esas 2 horas, o sea, la comunidad se pronunció y sacaron corriendo a la policía, a todos, porque se unieron todos para defender, Marielena, los derechos y recursos. Vamos a seguir tratando de comunicándonos en los próximos programas para seguir ver cómo sigue esta represión que viene aplicando el gobierno de paz. También nosotros tenemos que repudiar la brutal represión y policial, que se vio una compañera nuestra, Violeta Tamayo, de la Izquierda Diario Bolivia, esta semana, que venía cubriendo la movilización. Le quebraron el brazo, la represión en esto le quebraron el brazo, así que también de nuestro programa vamos a denunciar y denunciamos la represión, pero es un tema que está, como decía María Elena, va a seguir esta semana. Hay que ver cómo lo seguimos también dialogando. Vamos a seguir tocando el tema, Agus, ¿cómo? Sí, para mí primero es eso, para mí primero está bueno la difusión, y claramente se ve que lo de los periodistas no es casual, sino que es tratar de que no se contagie ese sentimiento de lucha contra el Fondo Monetario y el ajuste en América Latina. Pero bueno, Mari, muchas gracias por... Sí. De hecho, una policía lo planteó a la prensa, que ellos tienen direcciones bajadas de que la prensa, sobre todo si es extranjera, no puede estar, medios mediáticos extranjeros no pueden estar en Bolivia. Y están las grabaciones circulando. Bueno, ahí tienen esas instrucciones. Y lo que pasó, lamentamos mucho lo que pasó con la compañera, que le rompieron el antebrazo cuando le dispararon un cartucho de gas, que la verdad que colaboró un montón la izquierda. Si no hubiera sido la izquierda, no se hubiera roto el cerco mediático que hay en allá. Bueno, Mari, te queremos agradecer muchísimo por la entrevista. Recordamos la invitación a mañana en la Feria Ugarteche. ¿El horario? A las 14:30, en Ugarteche mañana. A las 14:30, entonces, concentración en la Feria Ugarteche en repudio a la represión que está sufriendo el pueblo boliviano.
reclamando por la huelga general y por el triunfo de todas las demandas de los compañeros y compañeras de Bolivia. Te agradecemos un montón por la comunicación, esperamos poder volver a hablar con vos en el programa, así que muchas gracias, sos muy clara y muy interesante todo lo que planteaste. Nos vamos a ir a un pequeño corte.